en grabación. Entonces, bueno, quiero de todas formas avisarles a todos que esta sesión va a estar grabada de mi parte, entonces para que por favor lo tengamos en cuenta, pues ya ustedes saben por el tema de derechos de confidencialidad, bueno, intimidad y demás que hay con respecto a las grabaciones. Ustedes saben que Luzmeri, listo, Luzmeri, buenos días. Entonces, el tema de las grabaciones como tal, pues estas no se pueden hacer sin informarles pues a ustedes. Esto, por eso, digamos, a veces cuando uno lo ve y quiero comentárselos, pues ya que es un tema un poco de acoso laboral y que de pronto nos atañe al tema. Quizá ustedes han podido ver que en algunas oportunidades, pues tristemente hay personas que han sido denunciadas eh, por el tema de acoso, inclusive también por el tema de acceso carnal abusivo y demás, y a veces por el tema de las grabaciones, estas solo se pueden, digamos, hacer en muchos casos es mediante orden judicial. Ahora, como el tema del acoso laboral, y quisiera decirlo a través de lo que es la, la 2646, pero de lo psicosocial, y la 652, que es sobre el tema de Comité de Convivencia Laboral. Es muy importante que si de pronto alguno de ustedes, y bueno, desafortunadamente pues lo hablo más por las damas que son las que están de cierta manera más expuestas a estas situaciones tristemente, la idea es que ustedes cuando hagan una grabación de estas, pues no vayan a hacer la ingenuidad o de pronto o vayan a cometer el error desafortunado de publicarlo en redes sociales, ya que pues desafortunadamente cuando usted publica un video, aunque pues usted pueda ser la víctima, usted tiene la razón, muchas veces estas situaciones también se le pueden ir en contra de usted porque pues están violando ese derecho a la intimidad y al derecho al buen nombre, porque pues finalmente es el problema cuando se presenta, estos problemas cuando se presentan son entre la víctima y el victimario, no, digamos, no le incumben a nadie más. Entonces, por ende, cuando ustedes, claro, si ustedes son víctimas de una situación de acoso laboral o testigos de una situación de acoso laboral, ustedes la pueden grabar y eso no hay nada que, o sea, no es que no se pueda, pero si no la publiquen por redes, utilicen los canales que es cual, ir ante una entidad judicial en un caso dado para denunciarlo, ¿no? Ante un juez un denuncio, perdón, para que ustedes pues allí lo puedan colocar y que no se quede ese hecho impune. Pues lo digo por el ejemplo de que pues desafortunadamente hay casos en los que tristemente hemos visto cómo algunos profesores de universidades pues o realmente se han sobrepasado con alumnas o inclusive también que pues tienen estas relaciones sentimentales y de pronto pues la persona, una de ellas no quiere y el otro pues en venganza pues llega y publica las fotos de la intimidad y demás. Y de hecho, pues eso también me da para pie que, pues, a ver, pues sí, una recomendación muy importante es en especial, pues no guarden, no tengan ¿cómo se llama? Estas fotografías o videos de la intimidad porque, pues, desafortunadamente, usted no conoce las personas que hay a su alrededor. O sea, usted no conoce los corazones alto, tanto una persona cómo puede reaccionar cuando usted de pronto le quiere dar un rechazo o esa persona le quiere hacer alguna cosa inusual. ¿Listo? Entonces, eso digamos que ya era como empezar con eso, con el tema de la situación de acoso relacionado pues a esta grabación. Pues sé que esto, digamos, esta grabación es en el ámbito académico, relacionado a seguridad y salud en el trabajo, pero sí quería, digamos, como darles ese aporte porque sí es muy importante tenerlo en cuenta y de que muchas personas que desafortunadamente sean acosadoras de alguna u otra manera, no solamente en la parte sexual, sino a nivel laboral, y eso lo estaremos hablando en otra sesión,
es importante no vulnerar su buen nombre para que no vaya a quedar el hecho impune. Entonces, eso quería como empezar en primera medida. En segunda medida, quisiera hacer un pequeño recorderis corto de lo que es la explicación de la matriz de peligros, de cómo diligenciarla y en relación también a lo que es el tema de las puntuaciones que tenía, porque si por ahí vi a varias personas que me lo solicitaron, entonces me comprometí a eso. No nos vamos a alargar mucho porque pues tenemos el tema de la resolución 2400. Entonces voy a empezar por ahí. En este momento voy a compartirles, entonces voy a compartirles lo que es el tema de la... eh, el tema de la matriz, espérate aquí que ya pude, no pude, ya quedó compartido. Listo. Entonces, rápidamente, nosotros con la matriz de identificación, valoración y control de los peligros teníamos tres momentos. El primero es ¿cuál? La identificación de todos los peligros o aquellas situaciones que nos pueden generar ¿qué? Algún daño físico o mental. Entonces, cuando nosotros hablamos de este daño físico o mental, estamos hablando que en nuestro caso, entonces puede ser un daño que, digamos, nos genera a nivel psicosocial, es decir, un tema postraumático y demás, y físico porque pues puede afectarnos a alguna área de nuestro trabajo. Entonces, habíamos identificado inicialmente a través de este Excel lo que era el proceso del área, que era la gestión humana, la zona o lugar que era ¿cuál? La administrativa en este caso, porque el área de gestión humana siempre se ubica en el área administrativa, en una oficina. Habrán cambios en algunas otras empresas, pero esos son casos muy específicos. Luego viene que las actividades, nosotros habíamos dicho que pues, realizar las certificaciones laborales y luego entre una de las tareas para realizar las certificaciones era primero que todo recibir la solicitud del trabajador mediante correo electrónico. Esta como es una de las tareas normales que tienes gestión humana y va a ser rutinaria. Entonces, eso en ese sentido. Y el peligro, entonces íbamos a identificar el eléctrico como condiciones de seguridad, ya que podían generar ¿qué? Una electrocución porque estamos manejando equipos electrónicos y aquí hablábamos sobre el tema de posturas, por lo que la persona pues iba al hacer esta certificación laboral o en este puntual caso recibir, iba a estar sentada frente a un equipo como lo estamos en este momento nosotros y que generalmente, y bueno, y eso pues lo espero de todos, que estemos pues sentados en una silla, porque yo sé que a veces la cama es tentadora y a veces la cama puede ser muy cómodo uno estar ahí con la televisión, pero eso nos puede generar daños a largo plazo, como hernias discales, y ya que la columna pues no va a estar bien ubicada. Entonces sí, como pues en este momento pues yo me encuentro, que es frente a ustedes en un escritorio a la altura adecuada de la pantalla. Entonces, eso en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que nosotros también aquí veíamos? Los controles existentes. Entonces, habíamos hablado que entre los controles existentes eran los controles que en el momento en el que empezábamos a hacer toda esta matriz existían o se tenían por parte de la empresa. Entonces, en un caso dado que no existía ningún tipo de control, porque en algunos va a pasar, no hay ningún problema en que tanto los controles tipo de fuente, medio de individuo, estén como ninguno, como en el caso de aquí, como lo estoy remarcando, que aquí lo tenemos como ninguno. Ahora, en el caso de las fuentes sí es muy importante, pero espérate, ¿qué pasó? Que lo mandé a callar y listo. No, hay que, ahorita acabé de ponerlo, sí, ya, ahora sí, sí. Me ha puesto ahí en silencio, no lo había puesto en silencio, qué pena con usted. Entonces, seguimos. Cuando nosotros entonces estamos hablando de los controles existentes, que es fuente, medio e individuo, ¿de qué se tratan cada uno de estos controles? Entonces, ya habíamos hablado de que en caso de que estos no hubiese ningún tipo de control, se le colocaba a los tres ninguno. Entonces, fuente porque es el origen del peligro. En este caso, si hablamos de la parte eléctrica, tendría que ser el tema de las tomacorrientes, el tema del cable, el tema del estado del equipo
digamos, porque son los que nos pueden generar puntualmente ese peligro. El medio es todo lo que hay a nuestro alrededor. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de que de pronto el sitio de trabajo o tiene alta temperatura porque de pronto es un lugar muy cerrado, o al contrario tiene una baja temperatura porque resulta que es en un sótano o resulta que hay humedad. Entonces todo eso del medio es a lo que se refiere estos controles. Entonces, si no aplican o no existen controles al respecto, pues entonces se colocará ninguno. Y lo mismo vamos a hablar sobre el tema del individuo. En el individuo estamos hablando de elementos de protección personal. Entonces, si hablamos de la parte eléctrica, pues a nivel de esto pues no aplicaría elementos de protección personal, y lo mismo lo que es el tema de a nivel biomecánico. Entonces, tendría que ser a nivel biomecánico que tengamos pues equipos de escritorio adecuados. Entonces, al respecto, nosotros habíamos visto pues todo lo que era el nivel de eficiencia, que de acuerdo a la guía es que qué tan deficientes son que los controles que se han establecido, y o, porque puede haber esas dos opciones, si se han presentado accidentes laborales. Entonces, lo que yo les decía, si por ejemplo los controles son inexistentes, pero no se ha presentado ningún tipo de accidente, entonces pues podemos bajar la eficiencia. Como están en diferentes niveles, de acuerdo a lo que llamamos la GT55, podríamos colocarlo en niveles bajos. Si de pronto habían accidentes de trabajo o si los controles no eran suficientes, entonces se podía poner alto, un nivel 6 o 10, de acuerdo a la guía. Recuerden que esto es puntuación de la guía. Ahora, la exposición es cuánto tiempo va a estar la persona expuesta o va a estar susceptible al peligro. Entonces, esto era o frecuente, ocasional o permanente, teniendo en cuenta las 8 horas de trabajo, que es pues, lo que nos autoriza el gobierno nacional, máximo 8 horas de trabajo. Entonces eso, digamos, lo hacía en calificación 1, 2, 3 y 4. Y luego entonces teníamos el nivel de probabilidad, que era la multiplicación entre el nivel de eficiencia y exposición, y luego entonces teníamos el nivel de interpretación. En este caso, como pusimos acá una eficiencia alta de 6, miren que aquí la multiplicación nos da 24 y nos da muy alto. Lo mismo hablamos del nivel de consecuencia. Entonces, en el nivel de consecuencia tenemos de acuerdo 10, 25, 60 y 100. Estos 4 niveles son muy importantes de consecuencia, porque son los que nos van a decir entonces qué tantos efectos negativos va a ser sobre si se materializa este peligro. Entonces, aquí en este caso, pues yo lo puse, bueno, aquí lo puse de alto, era para que ustedes miraran, si bien recuerdan, que aquí cambiaba el peligro, la aceptabilidad del riesgo, perdón, que decía no aceptable y se coloreaba de rojo. Entonces, para que por favor lo tengamos en cuenta. Ahora, nivel de consecuencia a partir de eso, entonces por decir algo aquí yo le voy a poner 10 para que lo tengamos en cuenta. Y, y entonces nivel de riesgo de intervención ya nos daba, era nivel de consecuencia, pues nivel de probabilidad con una interpretación de acuerdo a la guía. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí habíamos puesto, bueno, los diferentes controles. Recuerden que era no aceptable, aceptable o con control específico, mejorable o aceptable. Entonces, ya le habíamos puesto 4 colores y lo habíamos hecho de acuerdo al formato condicional. El número después, el número de trabajadores, y la peor consecuencia, las quemaduras. En este caso, pues fue el tema de electrocución, y las hernias discales lo colocamos para el tema biomecánico. Y que pues lo que habíamos dicho es que todos los requisitos legales, perdón, todos los peligros van a estar amarrados a un requisito legal. Entonces, eso lo vimos, y finalmente entonces estábamos viendo que los diferentes controles que nosotros tenemos. Entonces, eliminación, yo una medida que tomo para eliminar el peligro; sustitución, para sustituirlo por otro que de pronto sea menos perjudicial o que yo decida asumirlo; el control de ingeniería, que era todo el tema de procedimientos, de la manera de hacer las cosas, inclusive el tema de cálculo. Eso depende pues, de cada peligro. Controles administrativos y señalización, entonces todo lo que tiene que ver con capacitaciones, lo que tiene que ver con señalización y advertencia. Entonces, que poner las señales, que el extintor esté todo bueno, que los botiquines estén bien dotados,
que se haga una sensibilización, todo eso, que se llenen los registros, todo eso son controles administrativos, y EPI, elementos de protección individual o personal. Entonces ahí ya nosotros lo tenemos. Este era el ejemplo de matriz, y con lo cual entonces vamos a empezar a mirar lo que es la resolución 2400. Entonces, vamos a mirar lo que es resolución 2400, permítanme acá. Todos ven la pantalla que cambió, ¿no? Listo, ¿cierto? Entonces, perdón, sí, todos entonces estamos viendo en este momento lo que es, bueno, listo, ya aquí ya me confirmaron, entonces, ya, listo, gracias. Entonces, aquí estamos viendo esta presentación de PowerPoint. Sí, la idea ¿cuál es? La idea es que nosotros vamos a mirar la resolución en los aspectos generales. Ya la responsabilidad pues de cada uno de nosotros, inclusive pues la mía es la de leer los puntos para que vayamos puntualmente, para que la conozcamos y sepamos qué es lo que nosotros también debemos tener frente a todo este proceso de implementación. Entonces, ¿cuál es el origen o cuál es el inicio de todo esto? Al igual como sucedió muchas veces en el mundo, porque pues todo el tema de seguridad y salud en el trabajo tiene un origen es en la revolución industrial, porque pues se empezaron a crear las empresas, todo lo que son las maquilas, todo lo que es la producción en serie, porque recuerden que nosotros pues hasta este momento hemos vivido 4 revoluciones industriales. ¿Cuál fue la primera? La que nosotros iniciamos a finales del siglo XVIII en Inglaterra, se desarrolló también en el siglo XIX, que fue la invención de la máquina y el ferrocarril, la máquina a vapor, que fue el ferrocarril. Todo el desarrollo de las máquinas fue lo que nosotros llamamos la revolución industrial y que pues hasta hoy en día la conocemos. En este sentido, pues nosotros teníamos ahí el uso de una gran cantidad de mano de obra. ¿Por qué? Porque pues, las máquinas eran grandes, las máquinas necesitaban mucha mano de obra, pero resulta y pasa de que empezaron a aparecer enfermedades. Comenzaron a aparecer pues muchísimas patologías, bueno, igual que enfermedades, que no habían aparecido antes, que inclusive no se conocían. Las personas empezaron a enfermarse, las personas empezaron a faltar a sus trabajos, y por eso, pues, entre otras cosas, pues, aparece lo que es el tema de la seguridad y la salud en el trabajo. Quiero pues también decirles que cuando hablamos de la primera revolución industrial apareció otra de inmediato, que fue la que impulsó Henry Ford con la producción en serie. Esa fue la segunda revolución industrial. Entonces ya no era que producían uno o dos productos, sino que ya eran miles. Y esto pues generalmente lo desarrolló Henry Ford porque pues, que fue el inventor pues del vehículo, del encendido puntualmente, porque pues cuando Henry Ford ya, cuando él nace, él desarrolla el tema de los vehículos, pues ya existía el vehículo, pero el aporte que le hace al sector automotriz es el encendido, esa posibilidad de que usted coge la llave y presiona el famoso clutch, no me acuerdo en ese momento su nombre, y usted ahí enciende esa chispa, la generación de esa chispa es la que él aportó, y como el sueño de él era que todas las personas tuvieran la oportunidad de tener un carro, por eso promovió que la producción en serie. Entonces, eso se lo debemos a Henry Ford, y esa fue la segunda revolución industrial. Tenemos una tercera revolución industrial que fue la que vivimos casi a finales ya del siglo XX, inicios de que fue que el desarrollo de la computadora personal. Entonces, el hecho de que estemos pues en un computador, escuchándome, viendo esta presentación, eso fue gracias a la revolución que pues, impulsaron pues, hombres que conocemos como Bill Gates y como Steve Jobs, con todo el desarrollo de las computadoras, las Macintosh, las Windows, las máquinas de Microsoft. Entonces,
esa fue la tercera revolución. Igual como en la anterior también se necesitaba en las dos anteriores se necesitaba una gran cantidad de personas y hoy en día estamos en la cuarta revolución industrial, que es el desarrollo de aplicaciones. Estas aplicaciones son todas aquellas que nosotros vemos, que Skype, que el YouTube, que, que el mismo Google Chrome, que la aplicación de Spotify, bueno, y la gran cantidad de aplicaciones. Esa es la cuarta revolución industrial. A diferencia de las otras tres, aquí se necesita menos mano de obra y al contrario, como se está promoviendo toda la robotización, entonces ya lo que se emerge en toda esta cuarta revolución industrial es la inteligencia artificial. Es la primera vez en la historia que estamos en un momento en donde sabemos cuál es, sabemos que puede crear una gran cantidad de desempleo, porque pues si ustedes se dan cuenta con todo esto de la situación que tenemos de cuarentena, todos los que tenemos trabajos estratégicos como el tema de educación, estamos trabajando común y corriente, solo que cambia nuestra metodología de presencial a virtual. De resto, todos los cargos operativos o han parado o han tenido que buscar la forma de añadirse a estas excepciones. Entonces, solo vemos una pequeña muestra de lo que es la revolución industrial de cuarta generación, la cuarta revolución industrial, que es la que nos lleva a todo lo que es la parte de inteligencia artificial, la revolución de las máquinas, en donde la máquina reemplaza la mano de obra humana porque lo puede hacer en menos tiempo y mejor. Inclusive, ¿la ventaja cuál es? La ventaja es que una máquina pues no reclama seguridad social, vacaciones, no tiene familia, puede trabajar las 24 horas del día, los 365 días al año mientras esté en buen estado. Entonces, esto es hacia lo que va lo del tema de seguridad y salud y por eso digamos, nosotros lo tenemos. En el caso puntual de nosotros, en Colombia, porque ya digamos esto es mundial, pero en el caso de nosotros, la resolución 2400 sale debido a un hecho que ocurrió en Colombia y que pues algunos recordarán aquí en la ciudad de Bogotá, y fue el incendio del edificio de Avianca. En este hecho pues realmente se empezaron a preguntar pues que venga las medidas de seguridad, se empezaron a preguntar porque pues, fue un hecho que marcó la vía nacional en su momento. Avianca en su momento era el edificio más alto más alto de Sudamérica. Entonces, este hecho, pues que se presentó ese incendio, llegó a representar como el punto de partida para todo lo del tema de seguridad y salud. Entonces, a partir de allí, que eso fue en el 1973, sale la resolución en el 79, 6 años después. Entonces, ¿con el fin de qué? De, de implementar medidas que le permitan a los trabajadores pues salvaguardar su vida, cubrir ¿qué? Su integridad física y mental y cubrirla contra las enfermedades y los accidentes laborales en la mayor medida. ¿Por qué lo digo? Porque si usted no puede evitar que una persona se accidente, no puede evitar que una persona se muera. ¿Por qué? Porque usted no puede dominar sobre su cabeza. O sea, si la persona usted le puede dar todas las capacitaciones, usted le puede llegar a dar todos los elementos de protección personal, vigilarla, o sea, hacerle todo el registro, de que haga todo debidamente, pero si esa persona realmente no toma conciencia y hace, como decimos entre comillas, lo que quiere, pues no vamos a evitar que esa persona se muera. La responsabilidad que tenemos a nivel de seguridad y salud es tener todos los registros y haber concretado todas las acciones para que la persona no se hubiese muerto. Entonces, por eso, digamos, es importante esta resolución. Entonces, aquí vamos a hablar de diferentes aspectos porque son lo que nos dicen de cómo debería estar la seguridad y salud. Vamos a, bueno, 10 personas de 22, vamos bien, listo. Entonces, todas las personas a nivel de higiene y seguridad industrial, cómo deberían estar. Entonces,
Como ustedes se dan cuenta, como hablamos el día de hoy, los objetivos se vuelven los mismos. Siempre ha sido el objetivo, preservar la salud física y mental de los trabajadores. Entonces, como este texto es sacado literalmente de la resolución 2400, para su ilustración, por eso ustedes van a ver algunas palabras que diga como patronos y no es porque sea que, porque así se le llamaba antes el patrón. Entonces, y está muy enfocado a lo que son las empresas que en su momento eran fábricas, eran grandes centros de producción. Hoy en día, como todos lo sabemos, la destrucción de la economía que se está viviendo, porque pues eso es algo, pues nos ha llevado a que la gran fábrica del mundo sea China. Entonces, vemos eso de que pues sale más barato hacerlos allá y por ende pues muchos de esto a veces de queda en algunos aspectos sí queda como un poco, sí queda un corto porque pues el país en ese momento pues tenía más industria de lo que se tenía hoy en día, de lo que se tiene hoy en día. ¿Listo? Entonces aquí vamos. Ya. Entonces, y miren que aquí es cuando empezamos a mirar cuáles son nuestras obligaciones. Entonces, las obligaciones que tiene el empleador y que prácticamente usted, cuando usted va a implementar un sistema de gestión, pues sí, usted se fija en todo lo que es la parte del sistema y todo esto, pero usted tiene que empezar a mirar sobre qué son las obligaciones, qué es lo que tiene que cumplir. Y primero que todo es cuál. Todo lo que tiene que ver con higiene y seguridad industrial que están escritas dentro de la legislación. Entonces, esa es la obligación. Y que se vuelve, digamos, como proveer un espacio higiénico con condiciones adecuadas para que se pueda prevenir las enfermedades y los accidentes laborales. Ahora, aquí es importante que cuando nosotros estamos hablando de la parte médica, ¿qué es lo que hoy en día se está manejando? Hoy en día se maneja que como no es a veces rentable tener un médico, la legislación en la empresa, tener un médico en la empresa permanente, pues la legislación ha hecho de que pues, se permita, a través de la resolución 2346 de 2007, se permita que la empresa pueda enviar a sus trabajadores ante un médico ocupacional, o sea, un médico que hace exámenes eh, para ver si tiene la capacidad física, si tiene las condiciones biomecánicas, a nivel de audición, a nivel de voz, de visión, audición, para poder trabajar. Entonces, esto es lo que se llama como los exámenes médicos ocupacionales, que se hacen prácticamente en tres momentos. Primero, se deben hacer en tres momentos. Primero, que es cuando el trabajador entra a la empresa. El segundo es periódicamente y generalmente lo que nos dice es que ¿qué es lo que nos dice la resolución 2346 de 2007? Que es bueno que la note. Resolución 2346 de 2007 de los exámenes médicos nos dice que mínimo debe ser anual. Los exámenes médicos mínimos son anuales. A veces pueden ser en menos tiempo, puede ser cada semestre, puede ser cada 3 meses, pero va a depender de qué, de que se haga cada 3 o 6 meses. Primero, de los peligros a los que estén expuestos. Digamos, una persona que esté expuesto a soldadura, pues lo recomendable es que sea cada 6 meses o cada 3 meses, o sea, el que suelda todos todos estos metales, o una persona que esté expuesta a químicos, inclusive, pues de lo que estamos hablando ahorita, de todo lo que son el tema de enfermedades. Sí, mire, a mí, pues una de las preocupaciones que siempre le dan a uno por parte de los médicos, sí, son los elementos de protección personal, pero tampoco se han nombrado, bueno, y cada cuánto le van a hacer un examen al médico de que no esté infectado con COVID-19. Entonces, eso, digamos, se puede decir que es un examen ocupacional chiquito, pero digamos, dentro de lo que es la parte laboral, dentro de lo que es la parte de las empresas, de los diferentes sectores económicos, mínimo se tiene que hacer un año y son cada 3 o 6 meses dependiendo, uno, del peligro y dos, de la realidad del trabajador. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que resulta y pasa que tiene, por ejemplo, tiene hernias discales, tiene, por ejemplo, algún problema, digamos, en todo lo que es el tema de respiración
Y eso está dentro del tema, y eso hace parte de los peligros a los que está expuesto en su trabajo. Digamos, tiene un problema respiratorio y está trabajando con químicos, pues ahí tiene que ser cada tres meses o dependiendo de la recomendación que haga el médico. Entonces, todo esto es lo que ustedes van a encontrar ahí en el 2346. Ahora, ¿cuál es el tercer momento? Primero lo habíamos visto que era ¿cuál? El de ingreso. El segundo, que era el periódico, y el tercero, ¿cuál? De egreso, o sea, cuando la persona sale de la empresa, ya sea porque, pues, como decimos popularmente, le dan el ácido, ha sido un placer tenerte en esta empresa, o cuando la persona decide renunciar a la empresa. Entonces, debe lo mínimo, y en esto sí hay que ser muy claro, lo mínimo que debe existir es la autorización y el recibido del trabajador de que puede ir a hacerse los exámenes de egreso. ¿Por qué son importantes los exámenes de egreso? ¿Por qué son importantes hacerse los exámenes médicos, estos de salida? Porque el trabajador puede alegar de que se enfermó y fue gracias a la empresa. Y si usted no tiene una forma de demostrarlo, entonces ese es el problema que se genera. En el caso de que el trabajador no haya querido, mire, acá nosotros le informamos al trabajador y nunca fue. Por eso, digamos, la recomendación que pues yo siempre hago es que pues si el trabajador viene, digamos, hasta el día de mañana, envíelo hoy o mañana, que está entre las órdenes de la empresa, a que se haga el examen ocupacional. Porque pues si usted llega y sale, usted sale de la empresa, ¿quién lo obliga a usted a hacerle caso a su anterior empleador o a su anterior patrono, como lo dice acá la resolución 2400? Nadie. Entonces, sí es muy importante que esto se haga antes de terminar el contrato de trabajo, ya sea por mutuo acuerdo o por alguna de las partes que no estuvo conforme con el empleador o con el mismo trabajador, según el caso. Entonces, eso sí es importante. Ahora, también nos habla, y siguiendo con el siguiente punto, que es organizar y desarrollar programas permanentes, todo lo que es el tema de medicina preventiva, de higiene y seguridad. ¿Esto qué son? Medicina preventiva, de higiene y de seguridad industrial. Son todas las actividades destinadas a qué? A prevenir que el trabajador se me enferme o genere un accidente laboral, que pueda hacer las cosas bien. Entonces, aquí es en donde habla sobre qué, sobre el tema de las capacitaciones. Entonces, esas capacitaciones que se tienen allí, y en especial con los comités paritarios de seguridad y salud del trabajo, y de eso hablaremos más adelante, todas estas capacitaciones pues son destinadas a qué? Básicamente a tres puntos. Primero, al tema de que las personas conozcan que hay un sistema de gestión, quién es el responsable, cuáles son sus deberes y derechos. Están también destinadas ¿a qué? A que sepa el trabajador cuáles son los canales de comunicación. Por ejemplo, reporta que hay una tubería dañada, de que hay una silla en mal estado y que puede generar un accidente si alguien se sienta ahí. Si hay un piso totalmente resbaloso porque el piso quedó después de que lo limpiaron, quedó totalmente como si fuera una pista de patinaje. O sea, todas esas situaciones hay unos canales y ya los iremos viendo esta semana y lo mismo, si a mí me acosan, y hablando de acoso, no solamente cuando es la propuesta ya del jefe a la secretaria y la pobre secretaria es madre soltera, tiene no hay nadie que la respalde y le toca aguantarse o a veces tristemente acceder porque desafortunadamente pues ve que esa es como la única oportunidad de trabajo. Tantas cosas que pasan. No solamente es ese acoso, también puede ser el acoso, como lo veremos, a nivel laboral, de mucha carga laboral, de muchas tareas. Entonces, eso es lo que uno tiene que empezar a mirar. Y entonces también decíamos el tema de inducción, también está todo el tema de capacitación, de que venga cómo sentarse bien, pausas activas, que son como las más populares, y está la tercera que es que entrenamiento, que el entrenamiento básicamente ¿qué es? O sea, para que lo tengamos en cuenta, el entrenamiento es un perfeccionamiento de una actividad puntual. Por ejemplo, en los cursos de altura de los trabajadores que trabajan a unos con 50 más hacia arriba, eh, que tienen que estar, bueno, colgados y demás, lo voy a hablar un poco más castizo para que todos entiendan. ¿Qué es lo que sucede? Ellos tienen que estar haciendo un curso de capacitación anual. Lo mismo las personas que manejan residuos peligrosos como aceites, pilas y demás,
así como los de alimentos, a los de los restaurantes, como, como los de los hoteles y demás, pues que tienen esta comida. Eh, Todos ellos tienen que hacer un curso anual. Eso se llama entrenamiento. ¿Por qué? Porque yo estoy perfeccionando una actividad de la cual yo estoy capacitado. Entonces, eso para que todo lo tengamos. Ahora, de todo esto tiene que haber evidencia. ¿Y evidencia de qué? De capacitación. Entonces, generalmente, qué es lo que se recomienda? Pues hacerle una prueba de conocimiento cada vez. Entonces, usted le hace 5 preguntas a la persona después de una capacitación. Entonces, eso es lo que nos habla de este artículo. Ahora, el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, entonces el empleador debe dar pues el tiempo no solamente para su conformación, sino para que ellos tengan sus reuniones y puedan hacer las tareas que les competen. Entonces, voy a ampliarlo para que no se preocupen, pero básicamente son 4 tareas las que hace el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, que son verificar que tenga bien, que se hayan realizado las capacitaciones en seguridad y salud del trabajo, verificar que se hayan entregado los elementos de protección personal, hacer inspecciones de seguridad y hacer las investigaciones de accidente. Ya vamos para allá, no lo voy a ampliar porque pues el tema es mirar en general lo que son la resolución 2400 del 79, entonces pues estamos en esto. Ahora, también aplicar, otra de las responsabilidades es cuál, aplicar todas las medidas, y esto nos habla del punto F y del punto G, todas las medidas necesarias hay que aplicarlas para evitar de que el trabajador se accidente o se enferme. Entonces, aquí debemos tener en cuenta de que, por ejemplo, si necesitamos un extintor, colocar todos los extintores que se necesitan, que si necesitamos hacer una capacitación, hacerlas, que si necesitamos hacer alguna mejora en la infraestructura, un ejemplo, que necesitamos tumbar una pared o colocar una pared o hacer una obra porque puede ser que eso genere un debilitamiento de la estructura y puede ser que el edificio se caiga, bueno, tantas situaciones. Todas esas obligaciones debe hacerlas el empleador. Entonces, eso es lo que nos obliga, lo que obliga la legislación al empleador al respecto. Ahora, dar cumplimiento a todas las obligaciones, claro. No, perdón. Esto, digamos, son las obligaciones del patrono. Y ahorita, entonces, iríamos a las obligaciones de los trabajadores. Entonces, los trabajadores, y en esto sí yo quiero, digamos, ser muy claro, porque pues, la idea a veces con todo esto, no se trata de ir a un extremo o al otro. A veces cuando uno habla entre empresarios y trabajadores, los empresarios siempre dicen, no, es que la legislación, los requisitos del gobierno son cada vez más altos, que la verdad que se puede exigir mucho, que quiere sacarnos la plata. Bueno, son muchas cosas que dice el empleador, pero hay que mirarlo desde otra perspectiva, hay que mirarlo que la legislación, las leyes, resoluciones y decretos están destinados a evitarle dolores de cabeza, a evitarle sanciones, a evitarle dolores de cabeza de demandas, de tutelas que puedan poner trabajadores o ex trabajadores en contra de la organización. Y en el caso de los trabajadores, pues a veces es como que no, que la legislación no cubre, es que la legislación es que favorecen al empleador y todo. Pues aunque sí hay que afirmar tristemente que mucha de la legislación favorece al empleador, a veces también no favorece al trabajador porque pues no lee. Y por eso, digamos, la recomendación que les hacía al inicio de todas estas sesiones, que si ustedes son trabajadores, independientemente que se dediquen a no a la seguridad y la salud, todos deberíamos leer que el Código Sustantivo de Trabajo, porque todos vamos a trabajar. Eso es lo que tenemos en común todas las personas en su mayoría, que vamos a trabajar 30, 40 años. Entonces, es esa parte. Entonces, nos da unas obligaciones y que, ojo, tengan en cuenta que estas obligaciones, y de acuerdo a lo que nos dice legislación desde el decreto 1443, es que, ojo, estas obligaciones son de cumplimiento y que el hecho de que usted no las cumpla pueden llevar a qué? A justa causa de despido. Ahora, ¿por qué?
porque es que si una de las obligaciones que ustedes tienen es que dar obligaciones con todo lo que es el tema de norma legal, habría una justa causa. Recuerden una de las cosas, y esto es algo que generalmente yo se lo digo, en el siglo XX, inicios del siglo XX, en Estados Unidos hubo una ley que se llamó la ley de la ley seca, que era la que prohibía que nadie pudiera consumir alcohol. Hoy en día es algo muy popular y usted puede conseguir cerveza en la tienda y no hay problema. Pero en esa época era prohibido en Estados Unidos. Y el mayor traficante de alcohol en esa época era Al Capone. Era hacia 1920. Usted sabe, y él logró, y la policía lo arrestó, ahí sí que dice, lo metió a la cárcel, y no fue por una sola gota de alcohol, ninguna. A él lo incluyeron, a él lo juzgaron y lo metieron a la cárcel, fue por evasión de impuestos. A lo que va que si lo ponemos en este caso, usted puede ser un trabajador que, pues como todo, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y así como utilizamos el hecho de que pronto hay personas que no la quieren montar, que de pronto no nos quiere, que de pronto, no sé, tiene ahí su preferido, lo que sea. Y resulta que usted es un buen trabajador, usted cumple con sus responsabilidades, con sus tareas, pero quieren buscarle el quiebre y no pueden. Pero resulta que pronto por alguna razón usted se puso de rebelde a no usar un elemento de protección personal, cuando debía hacerlo, cuando se le ha dado, cuando se le ha capacitado para poderlo usar, y resulta que usted no lo usa. Entonces ahí hay una justa causa de despido y usted estaría ahí dándole papaya al empleador. O sea, créanme que para poder despedir a las personas, a veces, o sea, la causa menos pesada, que tiene menos peso, es la que sirve para qué, para poder tomar decisiones. Entonces, en esto sí los empresarios se están educando algunos y es muy importante pues que usted también lo tenga en cuenta. Ahora, generalmente todas estas obligaciones que nos dicen acá sobre las obligaciones de los trabajadores, vamos a ir hasta las 11:30 y ya si no alcanzamos pues continuamos el día de mañana. Entonces, todas estas obligaciones, usted las mira de tal manera de que usted debe hacer caso a las mismas, no puede hacer caso omiso, tiene que obedecerlas. Y hablan sobre cosas que usted tiene que mantener. Primero, el tema de las obligaciones. Segundo, que todo su sitio de trabajo en especial sea un sitio organizado, o sea, limpio. Y limpio, y cuando hablamos de que sea higiénico, el limpio también depende mucho del espacio de trabajo, porque pues si usted es un administrativo, pues es muy fácil verificar que no, que tiene los lapiceros bien, que tiene las hojas bien, pero digamos si usted es del área operativa, ahí hay muchas cosas que hay que tener en cuenta, porque, eh, porque el orden puede ser diferente, las condiciones pueden ser diferentes, entonces para que lo tengan en cuenta y que tengan buen estado todos los equipos, usted tiene que cuidar todos los equipos, tiene que estar adecuado a todo lo que se le entregue. Y realmente a veces sí es importante para el punto C que ustedes están viendo ahí, es que abstenerse de operar todas las maquinarias. Miren, a veces es increíble que llega uno, llegó de nuevo, firmó usted el contrato porque a veces pasa y sin leer. Pero usted se emocionó y lo sentaron frente a un computador. Entonces sí, usted puede encender el computador y todo lo demás, pero usted debería recibir, se supone, aunque muchas veces no lo hacen, se supone que usted debe recibir una instrucción sobre el tema del manejo de un equipo. Que un ejemplo, hay empresas en donde dicen no lo apague, suspéndalo. Hay empresas en donde le van a decir, usted lo tiene que apagar, es a la hora del almuerzo, no lo puede dejar suspendido ni hay prendido, lo tiene que apagar. Son diferentes políticas. Todo eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque pues eso puede generar algunos inconvenientes, pero se los tendrían que comunicar a tiempo. Entonces hacia eso va. Y lo mismo, usted no puede ser todero. Es decir, de que no, que vaya, coja y súbase por allá. No, venga, es que yo no he sido capacitado. Entonces, porque usted está siguiendo medidas de seguridad y salud. Así el gerente, el dueño de la empresa, que la fundó hace 40 años, se lo diga. Acatar las indicaciones en servicios de medicina
Y por sobre todo, no consumir sustancias psicoactivas, psicotrópicas, inclusive que puedan producir sueños, somnolencia. Es decir, de pronto que usted llegue y se tome una especie de vista noche y son las 10 de la mañana. Entonces, imagínense a las 10 de la mañana usted consumirse algo que le produzca sueño, ¿cómo va a terminar el resto de la jornada? Es complejo. Ahora, todos los edificios, y aquí es en donde empiezan las diferentes obligaciones. Miren, a nivel de Colombia existe la norma técnica sectorial NSR10, norma técnica sectorial NSR, norma técnica sectorial de sismoresistencia, NSR10. Esta norma de sismoresistencia es la que nos dice que generalmente cada, cada 3 metros, 3 metros debe existir una columna para las edificaciones, que tenga una resistencia, que tenga una resistencia adecuada para resistir sismos, teniendo en cuenta, espérate un momentico, ya, sí, que sea firme, que pueda resistir un sismo de acuerdo también a las características de esa edificación. Entonces, esta, digamos, es una de las normas que pues, se deben cumplir. Entonces, por eso ustedes hoy en día, si uno ve algunas edificaciones, hay empresas en donde cualquier camión se mueve con facilidad. Y se mueve con facilidad debido a precisamente eso, porque son estructuras que se hacen con algo que se llama viga flotante. Entonces, que se coloca en la misma columna que usted ve, que usted va a atravesar, perdón, las mismas vigas, los amarres que usted ve atravesados, que son los que sostienen también las columnas, están abajo. ¿Listo? Ahora, aquí hay un tema de condiciones de higiene y en esto sí hay que ser muy delicado y aquí me voy a detener un poco. Porque todas las empresas, y ojo, estamos hablando para los trabajadores. Y si ustedes se dan cuenta de tener estas condiciones, los baños separados por sexo. A veces es muy común que los restaurantes entonces, o inclusive en algunas empresas, que no, el baño es unisex. Eso, de acuerdo a la legislación y de acuerdo a esta resolución, no existe. Y debe tener un orinal, debe tener su inodoro y lavamanos, en especial de los hombres, porque pues, Ave María, ducha separado por sexo. Y mire, aquí quiero detenerme, pues personalmente, a veces y de pronto si dentro del grupo de los que están escuchando es una población LGTBI, no quiero que tomen de pronto esto que homofóbico ni nada, pero a veces la preocupación que uno tiene frente a este aspecto es un poco alta. Es alta, ¿por qué? Porque es que el tema es de higiene y a veces pues ninguno puede decir que puede tirar la primera piedra porque pues tanto hombres como mujeres en muchos casos somos muy sucios, o sea, dejamos el baño sucio, desafortunadamente, y si lo dejamos sucio, estando separado por sexo, o sea, por masculino, femenino, ahora se ha generado un problema mayor con la población LGTBI. Y de hecho, miren que hasta si lo hablamos, la alcaldesa, a la alcaldesa le han reclamado mucho la población LGTBI, pero es porque también el policía, ¿qué puede hacer? O sea, es decir, el policía ve a la persona, ponle cuidado, porque es que en eso sí es importante. Siempre la política como estamos hablando de todo esto del pico y placa, paro, impar, de acuerdo al día pueden salir hombres o mujeres, y dice que la población LGTBI pues sale de acuerdo al sexo del que se identifica, pues tú ves a una chica pues que se identifica como un hombre y la chica pues parece sí un hombre, pero cuando mira la cédula dice femenino. Entonces, eso se genera un problema con la cédula, porque pues la cédula no corresponde, entonces dice, bueno, usted es mujer, pero acá, bueno, tantas cosas que han pasado y por eso, digamos, ha tenido problemas la población LGTBI en esa cuarentena, en ese sentido con la salida. Eso también se aplica al tema
de los baños. ¿Por qué? Porque pues esta resolución la hicieron, pues la hicieron científicos, personas que era para eso, quizá en el momento no estaba en el 79, no está tan popularizado en la población LGTBI, pero sí va a generar un problema. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, y mi identificación y enfrente de que yo sí quiero entrar acá o quiero entrar al otro baño, puede, va a ser un problema muy grande a veces para las empresas por el tema del aseo, porque aquí nadie se salva, o sea, aquí no es que las mujeres son sucias, no, todo. Y se los digo por experiencia, porque pues yo pues he sido el encargado a nivel de sistemas de gestión, pues del tema de los baños y demás, y a veces las personas encargadas de servicios generales sí me decían, ¿no? Es increíble y a veces son los hombres, a veces son las mujeres. Mire, personalmente yo se los puedo decir, yo, yo sí prefiero a veces entrar y dejar todo eso pues bien aseado porque es terrible a veces uno entrar a un baño y que esté totalmente eh, mojado, o inclusive como ha pasado, que uno hay con la necesidad de utilizar un sanitario puntualmente, no una orina, sino un sanitario puntualmente, una persona adelantarse, llega y orina y deja todo mojado. O sea, es totalmente desagradable. A veces y eso es lo que pasa muchas veces en las empresas, en algunas que son pues un poco más grandes y demás. Entonces, sí, por eso, digamos, va a ser un inconveniente y por eso a veces, por eso es que con todo esto, pues a veces la legislación y la obligatoriedad que tienen las empresas, pues no va a la par de lo que va el mundo. Entonces, por eso se da todas estas cosas. Entonces, dotados de todos los elementos indispensables, entonces estamos hablando de que tiene que tener jabón, que tiene que tener papel higiénico, de que tiene que tener unas toallas, ¿sí? Cuéntame. Bueno, escucho, ¿sí? ¿Alguno tenga alguna pregunta? Ah, bueno. No, Bien. señor, profe. No, bueno, es que no, ahí sí me perdonan, sí por ahí le escuché a alguien que quería profe, bueno, listo. Entonces para que lo tengamos. Ahora, los recipientes de recolección, todo, o sea, es decir, generalmente los residuos que son del baño, como son residuos, como son biológicos, pues sí lo importante sería, eh, en especial, pues, los que están ahí en el baño, utilizar una caneca roja. Eso sería lo ideal. Aunque pues si es bolsa negra, y más en el caso de nosotros, recordemos, porque va a haber hay una política ambiental, hay ya un decreto, si no me equivoco, no sé si es, creo, resolución, que ya nos habla de que a partir del otro año, tenganlo muy en cuenta, ya todos los hogares van a tener que sacar las tres bolsas, la blanca, la negra y la verde. Entonces tengámoslo en cuenta porque pues ya el otro año pues va a pasar eso. Entonces, en especial estas de recipientes de recolección se pueden hacer en la bolsa negra, que son todos los residuos del baño. Ahora, aquí nos dice pues que el aseo en todos los sitios de trabajo pues deben tenerse, por eso es tan importante. Miren, a veces el tema de que tengamos alguna clase de residuos, que tengamos alguna clase de pronto hasta de cucarachas y demás, depende del mismo trabajador. Pues me sucedió un caso, un compañero de trabajo se estaba quejando de que, ay, no, que tanta cucaracha y de todo. Y yo sí como que me preocupé porque, pues, como así? Y realmente cuando se hizo la observación del puesto de trabajo, pues habían boronas, la persona llegaba después del almuerzo y consumía alimentos ahí en el puesto de trabajo, entonces por ende pues tenía borona no solamente en los cajones, sino también los tenía dentro del teclado, porque pues si ustedes pueden observar en este momento su teclado, probablemente van a tener polvo dentro de las teclas y debajo. Entonces,
todo eso puede ser eso es lo que uno debe tener en cuenta en su sitio de trabajo. Y cuando hablamos de condiciones de higiene y de limpieza, pues también debe incluir verificar estos puntos. Porque a veces hay personas que pues son, digámoslo así, muy intensas y siempre van a tratar de hallar el pelo en, en la leche. También bueno, y aquí también nos habla sobre el tema de los desperdicios y las basuras. Entonces, miren, lo más importante dentro de un sitio de trabajo es que se haga una buena disposición de los residuos. Es decir, si nosotros estamos hablando que tenemos residuos de diferentes colores y eso sí, eh, mañana de un mediante yo se los voy a compartir, los tipos de canicas y de residuos que debemos tener. Sí es importante que hagamos esta disposición adecuada, que los papeles a un lado, que los plásticos al otro, que las comidas al otro, que los residuos de barrido dentro también de lo que es los residuos de comida, porque pues estos también son biodegradables. Sí es importante que lo hagamos. ¿Por qué? Porque es increíble, pero la cantidad digámoslo así, de basura aprovechable que sacamos, es decir, plástico y papel, es inmensa. O sea, ustedes nada más hagan el ejercicio, bueno, los que pueden, de sacar la bolsa blanca y la negra, la que estamos utilizando hoy en día en el Distrito Capital. Ustedes saquen todo lo que son aprovechables y créanme que aprovechando ustedes van a sacar una gran cantidad y más en esta época en donde pues estamos haciendo mercado increíblemente más seguido, pues pequeños mercados y todo, que la bolsita, que la carnecita, que lo del diario. Y créanme que la cantidad de residuos que ustedes sacan aprovechables es supremamente inmensa. La cantidad de residuos, de barrido y de comida no es tan grande como esa. Usted puede estar sacando dos, tres bolsas y si, digamos, vivimos tres, cuatro, cinco personas, va a ser más que las mismas de residuos de comida. Entonces, y es importante hacerlo. Más que nada, yo sé que de pronto, y lo que siempre a veces dicen, pero ¿cómo es posible de que se deposita, uno hace la separación y se deposita en el camión todas las basuras igual? Bueno, eso ya es como tema de discusión, pero realmente, pues la conciencia ambiental que uno debe tener es esa, de sacar todas esas basuras de manera adecuada, no combinar todo lo que es comida con papel y demás, porque realmente se desperdicia mucho material aprovechable. Y por otro lado, pues sabemos de que tenemos un problema ambiental muy tenaz a nivel mundial y que pues hay que colaborar. Escucho un micrófono al aire. Listo. Vamos a seguir. Otro de los aspectos que usted tiene que tener en cuenta es la temperatura, es decir, los sitios de trabajo donde usted se siente, donde labore, pues son dañinos en la medida de que o se siente mucho frío, la percepción térmica es de mucho frío, o efectivamente es de mucho calor. Entonces, cualquiera de los dos extremos no nos sirve. Entonces, por ende, deben tener un clima que les permita a ustedes. Ahora, aquí hay que ser un poco, digámoslo así, muy observadores y a veces muy delicados con los empresarios. Digamos, un sitio en donde se tenga una temperatura pues baja, pues podría hacerse el uso, no sé, de algún tipo de calefacción. A veces no recomiendo el tema de cobijas porque pues aunque puede ser más económico, el tema del desaseo, del sudor de las personas y demás pueden generar algún problema también pues, de mal olor, pues una cobija o demás que se le suministre por la empresa. De pronto un pequeño calefactor puede ser una solución indicada, se ha visto en diferentes empresas. Además de que, digamos que dotar cobijas, pues probablemente un empleador que de pronto pues no lo reciba con un buen concepto, lo que va a hacer es decir que no quiere no quiere personas que vengan a dormir. Eso digamos me ha pasado, entonces como por aquí. Entonces, sí. Mm, listo.
Entonces, eso, digamos, es lo que nosotros hablamos al respecto del tema de temperaturas. Ahora, el tema de la ventilación es supremamente importante. O sea, a veces, digamos, se deja, este es muy importante para el tema de los lugares cerrados. ¿Y por qué? Porque es que y a veces en sus casas y más con esta situación que nosotros tenemos, sí es importante, digamos, que se pueda abrir ventanas, de que circule el aire, porque nosotros como seres humanos pues estamos generando pues dióxido de carbono y si ese mismo aire es el que nosotros respiramos, pues ese también puede llegar a ser puede ser un factor de riesgo a nivel de estrés, a nivel de irritabilidad, de enojo, bueno, puede ser. Y obviamente de que pues si no hay un lugar que se ventile constantemente, se puede generar también malos olores porque pues se va acumulando todo todo lo que es producto de la actividad humana. Entonces sudor, lo que es el tema también de pues, lo que nosotros como seres humanos también expelemos, sudor y demás. Entonces, por eso es importante lo del tema de ventilación y el de iluminación. Aquí sí, miren, aquí sí es importante que ustedes se aseguren siempre, y eso no solamente a nivel de su trabajo, sino a nivel personal. Digamos, en dónde ustedes están escuchando esta capacitación. ¿Será que lo están haciendo en un lugar que tiene buena luz? La resolución cuando ustedes la miran ahí les da unos límites. Entonces le dicen, mire, para el área, para los pasillos puede ser de 70 lux, que es en la unidad donde se mide. Si es oficina 300 lux, si es entonces fábrica va a ser más de 750 lux. Eso depende del área de trabajo y del sitio. Entonces siempre hay que tener en cuenta que la iluminación, si hay bastante, va a generar cansancio y si hay poca, pues lo mismo, va a generar estrés y demás. Entonces la iluminación tiene que ser la adecuada. A veces no solamente es por ver y generalmente cuando nosotros queremos mejorar este aspecto o darle la opinión al gerente o al empleador de que debe mejorar su iluminación, es importante hacerlo a través de una máquina que se llama ¿cuál? El luxómetro. El luxómetro es una máquina donde viene un ingeniero y mide la cantidad de luz que se recibe. Esto se hace a través principalmente a través de las amenazas de riesgos laborales, porque también una persona que aunque es ingeniera de electricidad, también tiene su licencia en salud ocupacional. Entonces, es totalmente importante y que nos puede generar problemas de visión si no se trata adecuadamente. Ruido. Muchas veces en las ciudades el problema de ruido es del exterior. Entonces, a veces la solución puede ser muy administrativa, como cerrar ventanas, pero hay que, hay que tener también en cuenta las características que no nos vaya a generar también el problema de ausencia de ventilación. Entonces, el ruido sí es importante pues tenerlo en cuenta en ese sentido o en el caso de las máquinas. Entonces, pues cuando hay condiciones de ruido ya tendremos, y si la máquina es imposible disminuir el ruido y demás, como pasa con con las personas que hacen el rompimiento de calles y que utilizan estos taladros, pues deberemos utilizar los elementos de protección personal. Entonces, en este caso, este tema también lo estaremos hablando un poco más adelante. Ahora, aquí, ¿sí? Bien. Y en condiciones ambientales, bueno, es que me escucho a veces como que activan algún micrófono, entonces por ende yo me detengo. Y en la parte ambiental, en el tema de lo que es el tema de las condiciones ambientales, como ustedes se pueden dar cuenta, cuando hablamos del artículo 155, está muy enfocado en lo que es el manejo de sustancias químicas. Entonces, ¿por qué? Por la cantidad de vapores que se pueden generar, el tema de pinturas, el tema de aerosoles, el tema inclusive también de diferentes sustancias que vienen de los hidrocarburos como aceites y demás. Entonces, debe haber una adecuada ventilación, un buen aislamiento en ese sitio de trabajo y que pues, y que pues no vaya a generar también un conato de incendio. Pues recordemos, y en eso también estaremos viéndolo en esta semana, el tema de sustancias químicas, que las sustancias químicas pues tienen que estar en un lugar aireado, porque
al subir cierta temperatura hay sustancias que reaccionan por sí solas mal y hay sustancias que al estar junto a otros, o sea, usted no las tiene ni siquiera que combinar, al estar junto al lado de otras puede generar que daños, explosiones y demás. Entonces, todo esto depende de algo que se llama las hojas de seguridad. Las hojas de seguridad y que pues les estaré dando en otro capítulo. Estamos aquí viendo, digamos, esto en general. Sustancias infecciosas o tóxicas, entonces también nos habla sobre tener controles de higiene, de sanidad y algo que hoy en día se le está pidiendo que le den a los médicos los elementos de protección personal. En esto yo quiero hacer una aclaración y en esto sí hay que ser muy responsable. A veces puede ser que la legislación y más de pronto un gobierno particular trate de tomar medidas, como pronto lo que se ha criticado, que a los médicos le dicen que es la obligación trabajar, pero es mi obligación trabajar mediante existan las condiciones adecuadas de trabajo. En este perfectamente un médico puede trabajar, puede renunciar a su trabajo en estas condiciones de emergencia, siempre y cuando él pueda sustentar que no le dan los elementos de protección personal adecuados. Lo puede hacer con todo y créanme que en un conflicto laboral, en donde una empresa quiere decir que no le va a dar trabajo o que le suspendan la licencia o la, ¿cómo es que se llama esto? Sí, la licencia de médico, no se la van a aceptar. ¿Por qué? Porque él tendría que argumentar, mire, no me dieron elementos de protección personal adecuados y por eso yo decidí renunciar. ¿Y qué pasaría? El empresario tendría que demostrar, cosa que pues no podría hacerlo, de que sí tenía los elementos y que se los dio. Es más, que se los entregó, porque es que no es solamente, no, yo los tenía, pero como renunció no me los di, no. Tendría que decir, no, mire, yo los tenía, lo capacité, o sea, todo esto tiene un gran, ¿cómo es que se llama? O sea, un historial para poder demostrar esto. Y en esto sí peca mucho el gobierno nacional porque es que las ARL no son las que tienen que dar los elementos de protección personal, son las clínicas. Lo que pasa es que también el tema es que como es una emergencia, entonces hacemos lo que queremos. Y realmente va a ser un problema muy grande. ¿Por qué? Porque vea, hoy nada más se los digo, hoy salió alguien de la superintendencia, creo que fue una superintendencia, que hizo un estudio y de todas las administradoras de riesgos laborales, la única que ahorita empezó, ahora hace una hora que empezamos, que ha resuelto, sí, voy a apoyar a los médicos, ha sido Seguros Bolívar, según el informe. El resto, las otras, ¿por qué? Porque ellas saben perfectamente esto que les estoy diciendo. No tienen la obligación, esa es la obligación del empleador y que está desde aquí y que está desde esta resolución, imagínense. Entonces, eso es lo que nos sucede desafortunadamente en estos momentos. Entonces, esa se vuelve la obligación del empleador, de darle todas de generarle ambientes de trabajo seguros y que desafortunadamente ahorita, miren, Dios no lo quiere y por eso, pues antes que nada yo les pido, oremos por los médicos, oremos para que le dé sabiduría a estas personas que están al frente del gobierno, para que realmente no van a generar una crisis de salud, porque con un incumplimiento, porque esto no lo han controlado. Imagínense una empresa, ustedes pueden mirar y las empresas realmente no las vigilan. Y desafortunadamente ha hecho de que pues, esto no se lo tomen tan en serio. Entonces, esa digamos es la cuestión que tengo pues como para darles al respecto. Y lo mismo, miren, cuando hablamos acá de las sustancias explosivas e inflamables es lo mismo, que tengamos lugares adecuados, ventilados, que estén almacenados de manera adecuada, es decir, lo que son generalmente las sustancias químicas, las que son en vapores y todo, o sea, como aerosoles, deben ir arriba. Las líquidas deben ir abajo. ¿Y por qué? En una estantería. Porque
llegan a regarse o tener alguna fuga, pues van a ensuciar que el suelo, pero no van a ensuciar las sustancias que estén arriba y que de pronto esas sustancias al entrar en contacto con otras, pues pueden generar alguna explosión. Eso es lo que uno tiene que mirar en esta parte de explosivas inflamables. Entonces ahí, aquí por eso nos hablan principalmente de la gasolina, del benzol, del alcohol, del éter. Entonces ahí hablamos sobre estas inflamables. ¿Listo? Y la ropa de trabajo. Vea. Aquí, pues creo que quedamos de pronto ya con todo lo que hemos dicho, que todas las, que la obligación de que la ropa de trabajo sea adecuada a los peligros. Ahora, una de las cosas que sí personalmente en estos momentos he visto mal por parte de las ARL es que el gobierno haya tenido que obligarlas a través de decreto a responder por algo que les corresponde a ellas, que es que si yo soy médico, el, el tener un contagio de algún clase de virus, ya sea desde un resfriado hasta un SIDA, un COVID-19 y todo eso, es un accidente laboral. ¿Por qué? Porque yo estoy en contacto, porque yo lo que trabajo es que tratando de, como médico, tratando de salvaguardar la salud de las personas contra estos virus e infecciones. Entonces, hacia esto vamos y de verdad, realmente, miren, yo les digo, no, esto no se trata de ser sindicalismo, esto no se trata de, no sé, de ser izquierdoso, de que Petro, que todo, no, se trata de leer la legislación y por sobre todo, ustedes mismos cuidarse. Cuando yo veo y digamos como dándole el mensaje de hoy, porque pues yo sé que vamos a tener más tema de qué hablar. Todo esto que hablamos a nivel de seguridad y salud, háganlo ustedes. Miren, un error muy grande que ha hecho la Organización Mundial de la Salud y por lo cual uno entiende por qué un señor como Donald Trump dice le corto los recursos a la Organización Mundial de la Salud, es porque no ha sido precisa, ha ocultado información. Es que, mire, partan del hecho de que recomendar primero que el uso del tapabocas es para los que tienen síntomas y luego que no, que para todos. Es una contradicción totalmente eh, escandalosa, porque es que el tapabocas, y cuando hablamos puntualmente del N95, es para que no infecte a otros, sí, pero tampoco me infecten si yo estoy sano. Es que eso va en las 2 días. Y eso ustedes lo pueden mirar, miren, ustedes le ponen ficha técnica, tapabocas N95, ya sea de 3M o de otro fabricante, y les va a dar todas las indicaciones del fabricante y les va a decir, mire, este sirve para esto, y por eso también sirve para el tema de evitar el tema de la de todas estas las mucosas que nosotros producimos a través de la respiración y la mucosa pues, que manejamos en los ojos. Bueno, perdón, dice que en los ojos, qué pena, ustedes que acabo de decir la mucosa de la boca y de la nariz, perdón, que es para eso el tapabocas. Bueno, tenemos los lagrimales en los ojos, pero hablando puntualmente, perdón, de los tapabocas, sí estos elementos de protección personal se deben usar. Y es más, si ustedes tienen la posibilidad de conseguirlos en el 95, mejor, porque los otros sencillitos, esos son para otros, eso es para un resfriado común, pero en estas circunstancias sí es importante que se consigan el N95 o que se protejan totalmente. O como pronto por ahí salía un video de la alcaldesa haciendo un tapabocas sencillo, también sirve, porque bloquea también lo que es la parte de, de los líquidos que salen de nosotros y los que podemos recibir de otras personas. Listo, muchachos, con el mensaje de poder cubrirse, de protegerse, quisiera de pronto que me compartieran algunas preguntas que tuvieran, algunos comentarios. Estoy entonces atento, voy a poner entonces el micrófono en mudo para escucharlos.